Buenas noches nuevamente. Empezamos la sesión número 3 de Iniciando en Power BI. Como es de costumbre, arrancamos con una frase que nos dice: no dejes que el miedo se interponga en tu camino, de Baby Ruth. Y al lado tenemos una imagen que dice vamos. Esto nos invita a que siempre intentemos, evitemos que el miedo se interponga, que el miedo nos limite, que el miedo nos aparte de lo que queremos hacer o lo que queremos hacer más adelante. Entonces es muy importante que tengamos esa frase y es la que se entregó en el día de hoy. Para entrar en materia, quiero que nosotros revisemos el material que dejamos el día de ayer, que era un archivo de venta. Vamos a proyectarlo. ¿Listo? Quiero que cada uno de ustedes y los que deseen participar, por favor, nos muestren qué pudieron avanzar del archivo de ventas que teníamos como presente en el día de hoy, desarrollarlo con una serie de preguntas que teníamos acá en la parte derecha del archivo. Recordemos que este archivo contenía solamente 10 columnas donde teníamos el nombre de la línea, que al filtrado nos mostraba que era la línea de alimentos, bebidas, condimentos y sales. También tenía una lista de los vendedores, tenía los departamentos, la fecha de la venta, el nombre del producto vendido, el tipo de cliente, si era cadena nacional, si era cadena regional. Nos mostraba también el nombre del cliente, así como el nombre del producto, la cantidad de artículos vendidos y el precio unitario. En blanco teníamos una columna que se llama valor neto. Pero acá nos pedía una serie de información que se necesitaba para construir un informe y poder tomar decisiones infundadas de acuerdo a lo expuesto. Inicialmente, el ejercicio era extraer mes. Quiero que uno de ustedes me confirme cómo realizó el ejercicio. En dado caso, como me han manifestado los que no pudieron hacerlo por motivos laborales, por favor, el archivo está proyectado. ¿Qué sugerencias pueden aportarle a la sala para poder ir desarrollando conjuntamente el archivo? Sergio, ¿nos vas a comentar algo? La fórmula MES con Perfecto. D2 y luego lo arrastré. Listo. Vamos a insertar acá una serie de columnas y vamos a colocarle mes. Entonces aquí lo que vamos a colocar, la fórmula mes, me decía Sergio, así. Sí. Perfecto. Y vamos a colocarlo acá. Contra la fecha de venta. Recordemos que aquí nos da solamente el número del mes, más no nos da el nombre del mes. Recordemos que eso lo hicimos el día de ayer. Algo que les iba a comentar y que va como un plus, recordemos que esta mismo solamente es un archivo de Excel sencillo que tiene alrededor de 32.551 registros. Este archivo, como explicamos, podemos convertirlo también en una tabla Excel y nos puede ayudar para agilizar cualquier cálculo que yo pueda realizar. Fíjense que yo acá hice la fórmula en la primera celda después de mes y solamente me arrojó la fórmula para la celda donde yo ahora mismo la acabo de construir. Me hice mes. Pero fíjense, si yo convierto este archivo en tabla, que lo puedo hacer de dos formas. Uno, puede hacer el atajo del control T en el teclado y se me habilita esta ventana que dice crear tabla. ¿Todos me siguen con la información? Sí, señor. Perfecto. Podemos hacerlo así, o si no, en la pestaña insertar, donde dice tabla, en la primera opción, que hay tres opciones: tabla dinámica recomendada y tabla. Puedo ingresar también tabla y me va a salir la misma ventana. Me pregunta Excel, ¿dónde están los datos? Aquí automáticamente Excel, ¿qué hace? Me cubre el rango, que es de la celda A1, donde tengo el primer dato, hasta la última, que está en la celda K32551. Adicional, me preguntan que si tiene encabezado. Efectivamente, yo le coloco el check a la caja porque fíjense que si tiene unas etiquetas o títulos: nombre de línea, vendedor, departamento, etcétera. Le doy a aceptar y fíjense que automáticamente esto ya se me convierte en una tabla de Excel. Convierte en una tabla de Excel. Entonces, miren qué es lo bueno o se nos convierte en una tabla de Excel, o cuál es la ventaja
que se nos convierte en una tabla de Excel. Fíjense que yo ahora voy a desarrollar la misma fórmula que Sergio nos ha sugerido. Voy a colocar la fórmula, abro igual, mes, abro paréntesis y coloco, me dirijo a la celda que quiero evaluar. En este caso en la columna D, donde está la fecha de venta. Le doy en, cierro paréntesis, le doy Enter y fíjense que automáticamente Excel, cuando esté en formato de tabla, ¿qué entiende Excel? Que automáticamente la fórmula que yo he invocado o construido en la primera celda, automáticamente va a evaluar todas aquellas celdas que contengan fecha o que contengan información de la columna evaluada. ¿Correcto hasta ahí? Si vieron el ejercicio, cómo es diferente cuando se maneja un archivo Excel normal o cuando yo convierto ese rango en una tabla de Excel. ¿Todos vieron el cambio? ¿La diferencia? No, profe, no. Sí, tampoco. Perfecto. Vamos a hacerlo nuevamente y me informan si en dado caso se visualiza bien la información. Vamos a darle a deshacer la información. Efectivamente. Nuevamente, este es un archivo Excel normal, es lo que hice. ¿Yo qué quiero? Quiero que automáticamente esto me convierta en una tabla de Excel. ¿Por qué lo voy a hacer? Para que sea un poco más fácil cuando yo realice los cálculos. Fíjense que si yo hago una fórmula llamada mes y sugerida por Sergio, en la celda D2, donde está la columna fecha, fíjense que solamente la fórmula, al yo presionar Enter, me la toma solamente para la primera celda que contenga información. En este caso, es la celda D2. Fíjense que aquí en la parte de arriba nos muestra, aquí está D2 y aquí sale la columna que estoy evaluando. Fíjense que automáticamente aquí me lleva que solamente esta columna donde yo digité la fórmula tenga información. ¿Correcto? ¿Sí logran verlo? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí. Listo. Entonces, fíjense que solamente Excel me tomó la fórmula para la primera celda evaluada. Ahora, vamos a quitar todo esto. Yo voy a evaluar ahora mismo es que me convierta todo. Voy a convertir todo esto en una tabla de Excel. Podemos hacerlo de dos formas. Uno, puedo presionar en el teclado un atajo que es Control T y se me habilita una nueva ventana que dice crear tabla. Todos pueden ver el recuadro que está en la parte céntrica de la pantalla. Sí, Perfecto, dice crear tabla. Me pregunta dónde están mis datos. Excel automáticamente cubre el rango. Fíjense que alrededor del archivo hay unas líneas que se habilitaron de puntos. Eso quiere decir que me está seleccionando un rango. Y abajo me pregunta, ¿tu tabla tiene encabezado? Le digo, efectivamente sí tiene encabezado. ¿Por qué? Porque fíjense que tiene nombre, vendedor, en este caso serían etiquetas que tiene cada columna. Le doy a aceptar y automáticamente este archivo se me convierte en tabla. ¿Cómo sé que se me convierte en tabla de Excel? Fíjense, como le comentaba ayer, que en la parte superior derecha se habilita esta pestaña que se llama diseño de tabla. Con esto, yo estoy identificando que este archivo en el cual yo estoy trabajando es una tabla de Excel, está convertida en una tabla de Excel, por lo cual me va a facilitar hacer ciertos cálculos y me va a maximizar y ayudar con el tema del tiempo. Es decir, me voy al final, nuevamente voy a colocar la fórmula, le coloco el signo igual con la tecla Shift y el igual para invocar la fórmula, le escribo la palabra mes, abro el paréntesis y me voy a evaluar la primera celda que yo quiero que me muestre el mes. Al yo cerrar el paréntesis para que ya la fórmula pueda ser verificada, yo le doy Enter y fíjese que automáticamente Excel que hace que arrastra la fórmula hasta el final del archivo hasta la última celda evaluada. ¿Es correcto? Me confirma si todos vieron cómo se hizo. Fíjense que ya Excel que hace, lo miró hacia abajo, giró la fórmula y me llenó todos los campos. Fíjense que aquí está, aquí se puede ver que todo lo fue realizando. ¿Me confirma si todos pudieron ver el ejercicio? Sí, una pregunta. Oh, claro. ¿Se podría hacer nuevamente la explicación de convertir la hoja de Excel en tabla? Perfecto. Nuevamente vamos. Vamos a hacerlo. Listo, vamos a evaluarlo. Vamos a quitar la fórmula y vamos a quitar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Fíjense que aquí, este es un archivo Excel nuevamente desde el comienzo. Fíjense que acá en la parte de arriba está hasta la pestaña Power Pivot. Algunos la tendrán habilitada, otros no, dependiendo de la versión o dependiendo los complementos que tú utilices generalmente con el Excel.
Fíjese que acá hasta este momento solamente están las pestañas desde el inicio, pero desde archivo hasta Power Pivot. Si yo me paro dentro de este archivo y le coloco un atajo que se llama Control T, la combinación de teclas en el teclado, Control más T, se me habilita este recuadro o esta ventana auxiliar y me pregunta, ¿desea crear una tabla? ¿Dónde están los datos de la tabla? Y fíjese que Excel automáticamente me cubre el rango del archivo que estoy trabajando. Fíjese que está aquí en la parte de arriba. Voy a colocarlo un poco más amplio. Perdón. Control T y aquí me muestra enseguida la información. También me pregunta, ¿tu tabla tiene encabezados? Yo le hago el checklist. ¿Por qué? Porque sí tiene. Fíjese que hay una etiqueta que dice nombre de línea, vendedor, departamento, fecha de venta, etcétera, etcétera. Le doy a aceptar y se me convierte ya este archivo en tabla de Excel. Y fíjese que en la parte superior derecha se me habilita la pestaña diseño de tabla. ¿Correcto? ¿Me confirma si ahora sí vieron el ejercicio nuevamente? Si aún quedan algunas dudas. Recibido. Perfecto. Listo, avanzamos. Entonces ya se convertimos este archivo en una tabla de Excel. Voy a borrar la fórmula que tenía y voy a hacerla nuevamente. Abro la fórmula para invocarla, que es la fórmula mes. Me voy a la primera celda, le doy Enter y automáticamente Excel me arrastra hacia el final de la última celda que tenga fórmula, me arrastra automáticamente la fórmula y me evalúa cada mes. Perfecto. Entonces, inicialmente ya aquí tengo el nombre del mes. También yo puedo colocarle el nombre del mes para que sea un poco también visible cuando yo vaya a proyectar. Fíjese también que es lo positivo cuando yo convierto en tabla. Cuando yo quiera habilitar otra columna, yo solamente escribo en la última columna, escribo la que yo quiera agregar y fíjese que automáticamente se agrega en el rango y me convierte en la misma información parecida. Miren que tiene el mismo color y se habilita en el rango que estoy trabajando. Entonces aquí vamos a colocarle nombre del mes, nombre mes y invoco una nueva fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Voy a hacer la fórmula con shift igual y voy a escribir texto. Escribir texto. Abro paréntesis y voy a buscar la primera celda que tiene fecha, que en este caso es la celda D2. Miren que acá me permite, la misma fórmula me pregunta, listo, texto, ya tienes el valor de evaluar, ahora en qué formato quieres que yo te coloque la información. Voy a colocarle punto y coma, claro está, dependiendo cómo está configurado su computador, en algunos casos será punto y coma, en otros casos, perdón, será una coma. Voy a abrir comillas y voy a colocar la letra 4 veces la letra M que me identifica mes. Fíjense que cuando yo empiezo a escribir, se me habilita de color azul la segunda parte de la fórmula. Cierro comillas, cierro paréntesis y automáticamente me tiene que arrojar el nombre del mes. Fíjense que aquí me colocó el nombre del mes, febrero, enero, marzo, etcétera, etcétera. Pero de forma estética yo quiero que la primera letra del mes sea en mayúscula. Entonces, yo a esta fórmula le puedo agregar otra y las puedo combinar para que me entregue la información que yo estoy requiriendo. Al inicio de la fórmula, después del igual, yo le voy a colocar otra fórmula que se llama nom propio. Fíjense que yo empiezo a escribir, se me habilita, que es la primera, nom propio. Le doy doble clic y me habilita y me pregunta, ¿cuál es el texto? Ya el texto es toda esta fórmula que realicé inicialmente. Ahora, cierro la fórmula. Recordemos que cada vez tenemos que cerrar el paréntesis. Le damos a aceptar y fíjense que automáticamente para todas las celdas donde ya yo había evaluado el mes, la primera letra me la coloca en mayúscula. ¿Correcto hasta ahí? ¿Me siguieron? ¿Me confirman, por favor? Sí, sí. Perfecto. Entonces ya tenemos el mes, entonces ya aquí podemos decir que ya nosotros tenemos esta información. Vamos a resaltarla acá y ya tenemos el mes. Listo. Ahora me piden calcular el valor neto. ¿Quién me indica cómo podemos calcular el valor neto? Las cantidades La unitarias. columna H por la columna I. La columna H por la columna I.
¿Me alzan un poco la voz que no la escuché? Columna H por columna I. Por columna I. Sí. Listo. Vamos a calcular el precio neto. Vamos a buscar la fórmula y decimos que este valor que está aquí, que es uno, me lo multiplique por el precio unitario de esa cantidad. Fíjese que automáticamente, cuando esté en tabla, mira cómo se coloca. Me dice que me está multiplicando la columna cantidad, o sea, es decir, toda, por eso es que me arrastra la fórmula hacia abajo automáticamente por el signo por la columna precio, que es la que está acá, precio unitario. Le doy Enter y me va a arrojar el valor neto. Voy a ampliar la columna para que me la arroje. Y aquí tenemos el valor neto. Fíjense que en este caso va a ser igual aquí porque tiene solamente un solo artículo. Pero cuando acá tiene varios artículos, ya el valor me cambia. Miren que este tiene 2 y pasó de 1.292.000 a 2.584.000. Ya aquí hemos calculado el valor neto. Perfecto. ¿Me confirma si todos lo hicieron o todos vieron cómo se pudo realizar? Perdone, pero es que yo lo hice acá en mi tabla que tengo de ejercicio y cuando le coloco el nombre no me queda en azul como las otras casillas. Perfecto. ¿Me indicas, Hernando, cuándo es el nombre del mes? No, donde voy a colocar el valor, el valor neto, que yo le coloco valor neto en otra casilla seguido del nombre del mes y no me queda en azul, me queda como una hoja de Excel común y corriente. Listo. Usted me dice que acá escribió valor neto. Correcto, sí. Sí, señor. Pero acá se habilitó. ¿Usted tiene el archivo en formato tabla? Sí, señor. Bueno, vamos a revisarlo. No sé si en dado caso usted pueda proyectar, porque fíjense que yo acá lo acabo de hacer De y se me pronto tiene el habilita. rango de datos y no incluye esa celda cuando hizo el rango de datos, como que no lo haya incluido. Sí, señora, eso pudo ser. Sí, de pronto no entendí, sería, ¿no? Me imagino. Perfecto. Listo. Entonces vamos a avanzar acá. Y si en lo posible, Hernando, usted puede proyectar, podemos mirar el archivo si de pronto hemos cometido, de pronto hemos saltado algún paso que hemos realizado en el paso a paso. ¿Le parece? Listo. Entonces, Sí, señor. inicialmente ya evaluamos dos preguntas. Extraer el mes adicional. Como complemento, le estoy mostrando el nombre del mes. Adicional, ya calculé el valor neto, que es multiplicar la columna H, o sea, las cantidades vendidas, por la columna I, que ahí está el precio unitario por cada artículo. Listo. Ahora me pide, vamos a extraer el año para ver cuándo se vendió. Voy a escribir acá año y le doy Enter. Bien que se me habilita en azul. Y aquí lo más para acá. Y listo. ¿Quién me ayuda a identificar el año? Fórmula año. Fórmula año. Vamos acá, fórmula año. La invoco, la buscamos en la celda donde está la fecha. Cierro y le doy Enter. Automáticamente me dice y me arrastra toda la fórmula. Al filtrarlo, todas estas ventas fueron realizadas en el año 2022. Es correcto. Entonces, ya aquí hicimos lo que es extraer año. Perfecto. Ahora acá nos preguntan calcular el valor de la venta más IVA. Vamos a colocar aquí una columna venta más IVA. Perfecto. ¿Cómo calculamos el valor de la venta masiva? Recordemos que vamos a trabajar con el 19%. Entonces, ¿cómo podemos hacer este ejercicio? Esta pregunta que nos acaban de hacer, ¿cómo la podemos realizar? Una pregunta, ¿ese valor neto está con IVA incluido o no? No, solamente está sin IVA. Solamente es el precio unitario normal y lo multiplicamos por las cantidades vendidas. Ok. J por 1.19. Perfecto. Entonces, podemos hacerlo acá, multiplicar la J por el 19%. Pero si hacemos esto, solamente me va a calcular el valor del IVA y me tocaría hacer otra columna auxiliar y sumar el valor neto más el IVA para que me pueda dar como tal la pregunta que me están realizando, que es calcular el valor de la venta más IVA. Pero para que me dé el valor de manera directa, yo puedo hacer la multiplicación por el 1
1,19 y le quito el por ciento. ¿De qué va a hacer acá? Aquí me va a calcular ya el valor de valor neto de la venta y me va a sumar enseguida el valor del IVA, que es el 19%. Perfecto, le doy acá y fíjense que aquí me lo calculó. Hagamos la prueba. En este me dio 3.284.400. Hagamos la prueba. Multipliquemos el valor neto por el 19% y nos va a decir que automáticamente el IVA son 524.000. Vamos a comprobar a sumar la venta más el IVA y efectivamente fíjense que me da el mismo valor. O sea, acabamos de hacer el ejercicio correctamente al multiplicarlo de una forma directa por el 1,19. Perfecto, hasta ahí todo fue claro. Sí, claro. Profe, Listo. qué pena. Yo tengo una pregunta. La escucho. Porque a veces, pues, no es que esté pasando en este momento, pero a veces cuando uno, hay datos en una tabla y uno necesita, como por ejemplo, restar, digamos que en este caso la N con la J, entonces pues, si uno lo hace, por ejemplo, en la columna O, le sale la primera, pero si uno trata de arrastrar la fórmula, ya no cambia como que las primeras celdas. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué error comete uno ahí? Pero en este caso, ¿qué puede pasar? A veces, como tú puedes ver, ya está aquí, está comprendida esta tabla, que va hasta la celda 32.551. Es más, esto yo le puedo colocar, como les comentaba, aquí yo le puedo cambiar el nombre. Supongamos que estas son las tablas ventas. Vamos a colocarle ventas y le doy a aceptar. Ya esta tabla se llama ventas. ¿Qué puede pasar muchas veces con las tablas? A veces yo puedo eliminar algunos registros. Decirle cómo eliminar estos registros. Y fíjense que entonces, ¿qué me toca? Me toca ahora mismo es organizarla para que la información me quede en la parte superior y lo que yo he eliminado, quiere decir lo que quedó en blanco, me quede en la parte inferior del archivo. Entonces, muchas veces el archivo queda comprendido entre lo que es tabla y lo que es archivo Excel. Quiere decir que la fórmula solamente llega hasta el rango que está comprendido como tabla. Aquí lo organizamos y fíjense que acá ya no tenemos información. Eso puede ser una de las tantas. Vamos a volvernos para con el mismo archivo. Ese puede ser una de las tantas. Dos, quiere decir que también alguna columna está en un formato totalmente diferente para calcular la operación que quiero realizar. Es decir, si yo aquí tengo la columna precio y valor neto, debo verificar que estén en formato de número. Formato de número, o aquí en este caso formato moneda o formato de contabilidad. Si está en formato texto, algunas opciones no le va a calcular la fórmula. Me explico. Vamos a cambiar estas dos celdas, las voy a colocar en formato texto. Le voy a dar aquí datos, voy a convertir en texto, formato de celda, y la voy a convertir en texto. Listo. Entonces aquí vamos a devolver la fórmula y vamos a hacer el ejercicio. Multipliquemos el valor neto, que es la columna J, por el 1,19 que acabamos de hacer. Perfecto. Mire que aquí puede que me calculó, porque aquí ya está, ¿qué va a hacer Excel? Está en una tabla de Excel y me calcula que todo, automáticamente Excel, ¿qué hace? Supone que toda esa columna está en valor de número y me lo va a calcular. Pero porque está en formato tabla. Cuando no esté en formato tabla o alguna celda no esté en formato tabla, ¿qué hace la tabla? Solamente llega o habilita la fórmula o trabaja de manera correcta hasta donde tengamos los datos correctos y que se puedan evaluar. ¿Correcto? Muchas gracias. Listo. Si en dado caso te puede pasar nuevamente, tienes alguna duda, podemos traer a clase ese ejemplo y podemos resolverlo. No hay ningún inconveniente. Fernando, ¿me iba a comentar algo? Señor, es que normalmente cuando yo traigo un balance de prueba, digamos, del programa Office, lo boto en tablas dinámicas, ¿sí? ¿Cómo convierto yo esas tablas dinámicas en un Excel común y correcto? Porque a veces no me deja manipular unos datos que necesito manipular. Perfecto. Entonces, miren qué es lo bueno, que también vamos para allá. Y listo. Vamos a tachar acá. Y lo voy a dibujar. Entonces, miren la bondad de convertir este archivo en tabla. Fíjense que me ahorra tiempo porque yo digito la fórmula y me la arrastra completamente. Adicional, me presenta cierta información. Habilitarme acá la pestaña diseño de tabla
me habilita una serie de opciones que están acá en la parte superior. Una de esas es que yo pueda manipular este archivo con solamente unos clics. ¿Qué puedo hacer? Yo le puedo aquí hacer una insertar segmentación de datos. Recordemos que nosotros inicialmente o comúnmente cómo filtramos un archivo. Decimos, listo, vamos a verificar cuáles son las ventas de febrero. ¿Yo qué hago? Filtro aquí por el mes y le digo aquí febrero y me va a arrojar las 2.405 registros que son las ventas de febrero. ¿Correcto hasta ahí? Correcto. Perfecto. Y me tocaría entonces aquí sumar, aquí decirme, mira, las ventas de febrero en total fueron 1.536 millones de pesos. ¿Cuántas fueron en total? 2.405. O sea, me toca recurrir a la parte de abajo o por lo menos desarrollar una serie de fórmulas que hemos visto en estos 2 días para poder extraer la información. Pero fíjense que hay una fórmula poderosa, una opción poderosa que tiene el diseño de tabla, que se llama insertar segmentación de datos, que me va a servir igual para filtrar. Entonces le voy a dar aquí el filtro y solamente voy a hacer, se me habilita esta ventana. Esta ventana que contiene son las mismas columnas que tiene el archivo: nombre de línea, vendedor, departamento, fecha de venta, etcétera, etcétera. Entonces a mí me dice, ¿cuál quieres insertar? Yo quiero que me inserte inicialmente el nombre mes para que pueda hacer el filtro. Le doy check en el recuadro, le doy a aceptar y se me habilita un segmentador de datos. O sea, se me habilita esto que está acá. ¿Todos ven lo que se acaba de habilitar? ¿En Sí, qué señor. menú lo busco la segmentación de Sí, datos? Listo, vamos nuevamente, voy a borrarlo. Cuando te paras dentro de la tabla, recordemos que se nos habilita la pestaña diseño de tablas. Le doy clic acá y se me habilita estas opciones. Hay una opción que se llama insertar segmentación de datos. Si tienes el mismo versión de Excel o de Office, te va a hacer así, pero también hay otras que te va a hacer de otra manera. Aquí se llama insertar segmentación de datos, se llama igual. Le damos clic acá y se me habilita otra ventana para que me pregunte el cel. ¿Cuál segmentador quieres ingresar? ¿Cuál columna quieres evaluar? En este caso yo quiero evaluar la del mes para ver sus ventas. Le doy nombre mes, le doy check en el recuadro y le doy a aceptar. Y se me habilita este recuadro que contiene todos los meses que está en el archivo que estoy evaluando. ¿Me confirma si todos vieron el ejercicio? Sí, profe. Perfecto. Entonces, ¿qué más puedo hacer acá? Me paro nuevamente dentro de la tabla, diseño de tabla y yo hago más opciones. ¿Qué le voy a decir? Que me coloque, me inserte una fila de totales. Quiere decir, para que yo no tenga que recurrir acá a la parte de abajo, que se me da cierta información. Le voy a dar acá, diseño de tabla, filtro totales. Entonces, fíjense que se me habilita en la parte de abajo una fila adicional. Por defecto acá, Excel, ¿qué hizo? Me sumó el total de la venta más IVA. Aquí yo puedo colocarle que me sume los artículos. Me paro aquí en esta celda y se me habilita, si pueden ver, ¿qué se me habilita? Se me habilita como una especie de filtro. ¿Sí logran verlo? Sí, señor. Listo. ¿Dónde fue dónde puedo poner ese valor? O sea, ¿dónde fue que presionó usted para poderlo poner ese Perfecto. total? Vamos a hacerlo de nuevo. ¿Qué hice yo? Ya tengo acá, inicialmente ingresé el segmentador de datos. Pero aparte de que esto me filtre la tabla, yo quiero que me dé información relevante para yo no estar haciendo cálculos manuales. Al yo tener un archivo en formato tabla, se me habilita esta pestaña, como lo hemos comentado, en diseño de tabla. Aquí me sale una gama de opciones con la cual yo puedo interactuar con este formato de tabla de Excel. Uno de esos puede insertar segmentación de datos y ya yo lo inserté. La otra se me habilita donde dice opciones de estilo de tabla. ¿Qué me dice ahí en opciones de estilo de tabla? Me pregunta. Fila encabezado, si la tiene, voy a dejarla porque son etiquetas. Filas con bandas, primera columna, última columna, columnas con banda, botón de filtro o fila de totales. Entonces, para poner apariencia, aquí voy a colocar que me quite esos filtros. Entonces, fíjense que se me desaparece el icono de filtro de cada columna. Segundo, voy a colocar que tenga fila de totales. Ayúdale check acá en esta opción. En la parte inferior del archivo, en la última, me va a crear una fila. Fíjense que es esta que está acá abajo. Cuando yo coloco el clic
sobre esta última fila, automáticamente cada una de las celdas donde yo coloque el mouse me va a habilitar un filtro. ¿Me comprenden hasta ahí? Sí, señor. Listo. ¿Para qué me va a servir este filtro? Miren, acá yo puedo contar o puedo utilizar cualquier información. Es decir, aquí me dice Excel, no utilices nada, puedes promediar, te puede contar los registros, te puede contar números, te puede dar un valor máximo de una celda evaluada, un valor mínimo, o te lo puede sumar, etcétera, etcétera, y ahí más funciones. Entonces, inicialmente yo quiero que me diga las ventas. Ya las ventas, de manera por defecto, que hace Excel, me coloca, me los suma, me los totaliza. Fíjese que aquí invoco una fórmula que se llama subtotales, pero eso lo hace automáticamente Excel cuando yo habilito la última fila de totales. Entonces, ya aquí yo tengo una total venta más el IVA. Ahora, vamos a ver cuántos artículos se vendieron. Me paro también en la última fila, en la columna de cantidades, y le doy que me sume los artículos. Te lo voy a utilizar acá, suma. Ya aquí me está diciendo, voy a colocar aquí en formato número, me está diciendo de manera expresa de que el total de mis ventas del año 2022 fueron por alrededor de 20.000 millones de pesos y se vendieron 1.512.663 artículos. ¿Correcto? Fíjense que yo no he utilizado ninguna fórmula, pero ya yo tengo información base para mostrar un informe. ¿Es correcto? Sí, señor. Perfecto. Ahora vamos a hacer esto dinámico. Ya yo tengo las ventas totales, Correcto. que son 20.000 millones, y tengo la cantidad de artículos. Pero fíjense que yo acá, en vez de colocar las ventas totales, también yo le puedo colocar que me promedie el valor vendido. Te puedo colocar aquí promedio, y fíjese que me dice que el valor promedio que venía a pagar, que se pagaron por artículo fue de 638.000. Mejor no, vamos a colocar el valor mínimo que yo vendí por artículo. Mire que fue un negativo, quiere decir que aquí hubo una pérdida. No, el valor máximo, quiere decir que el valor que yo vendí fue una venta por 95 millones de pesos. Entonces, fíjense que solamente con un filtro, cómo me da información relevante cuando yo convierto un archivo en tabla de Excel y habilito la fila de totales. Listo, dejémoslo nuevamente en suma y vamos a hacer esto dinámico. Yo quiero ahora mismo que me muestre cuántos fueron las sumas, las ventas más IVA en el mes de enero y cuántos artículos se vendieron en el mes de enero. Voy a darle clic aquí en el segmentador de datos y le voy a habilitar enero. Fíjense que si logran ver, la tabla de Excel se filtra de manera automática solamente por el nombre del mes y fíjense que no tiene el icono de filtro, sino que manejo esta tabla con el segmentador de datos. Y si me remito al final, me va a decir que las ventas de enero, fíjense que el valor cambia. Ventas totales, ¿cuánto fueron? Fueron 20.000 millones. Y acá me dice que las ventas de enero solamente fueron 2.800 millones y que se vendieron 227 artículos. ¿Vieron el ejercicio cómo se convirtió en dinámico? Sí, señor. Sí, Entonces, señor. fíjense que en solo convertir un archivo en tabla de Excel sin realizar alguna fórmula, yo puedo obtener información de un archivo que tiene 32.551 registros. Y así puedo hacerlo con todos los meses, febrero, marzo, abril, y fíjense que dinámicamente cómo me va cambiando la tabla. Mayo, junio, y acá le puedo quitar el filtro en la parte superior derecha. Ahora bien, listo, Héctor, aquí estamos hablando solamente las ventas por mes, pero yo quisiera evaluar de pronto, aparte de las ventas por mes, también quiero evaluarlo por nombre de línea. Listo, vamos a hacerlo igual. Me voy a calce, me paro dentro de la tabla, se me habilita la pestaña diseño de tabla y ¿qué hago? Le voy a ingresar otro segmentador de datos. Y le digo que entonces me traiga el nombre de la línea y le doy a aceptar. Se me habilita otro segmentador de datos. Miren que acá se me habilita, lo puedo colocar aquí abajo como para organizar la información. Y fíjense que yo ahora puedo hacer el filtro de esta tabla por ambos criterios. Filtremos enero. Ya sabemos que las ventas de enero fueron por ¿cuánto? 2.891 millones. Ahora, quiero que me muestre las ventas de enero, pero solamente de la línea bebidas.
Le doy clic en bebidas acá, le doy un clic y también me filtra la hoja. Fíjense que ya las ventas solamente fueron por 451 millones. Fíjense que yo al habilitar estos dos segmentadores de datos, ¿cómo puedo tener información valiosa que me pueden pedir en una reunión o en un comité de ventas? Para saber en dado caso cuál fue el mes promedio que se vendió, sin hacer gráficas, sin hacer fórmulas, cómo yo puedo ir filtrando la información. ¿Qué les parece el ejercicio? Muy bueno, profe. Gracias. Pero mira, Fíjense, él no ¿le tiene escucho? segmentación de datos. Dígame. Que en Excel no veo la opción de segmentación de datos. Pregunta, ¿ya convertiste el archivo Excel en una tabla de Excel? Sí, eso sí, ya. Perfecto. ¿Te fuiste a la pestaña diseño de tabla? Sí, señor. Perfecto. ¿Qué opciones te salen? No sé si me puedes mostrar una foto y buscamos de pronto la opción. Me sale el nombre de la tabla, resumir toda la dinámica, exportar, actualizar filas y ya, o sea, y estilos de tabla. Perfecto. ¿Es posible que tú puedas proyectar para ver de pronto qué opciones te salen para poder ayudarte? Vamos a ver. Voy a dejar de presentar para que puedas presentar tú. Ok. Listo. Ya. Listo. Bueno, vamos a ver en la parte de arriba. Filas totales. Un segundo Listo. que se me bloquea. Listo. Convertir, resumir toda la dinámica. ¿Qué versión de Excel es esta? Ni idea. Vamos a ver. Listo. 2010. 2010. Sí. Perfecto. Listo. Vamos a darle acá. Listo. Vamos a un momentico. Vamos a dar. Bueno, vamos a ver si de pronto me permite tomar el control. Me permite tomar el control. Vamos a hacer algo. Vamos a deshabilitar la tabla y la vamos a convertir nuevamente en tabla. O sea, ¿cómo la puedes quitar? Donde dice convertir en rango, conviertes nuevamente esta tabla en un archivo de Excel normal. Ok. ¿Listo? Le damos a aceptar. Listo. Ahora, nuevamente le vamos a dar control T o en la pestaña de insertar le das insertar tabla. Voy a darle control T, la combinación de teclas, control T. Es que se me... Listo. Ya te habilito esa y la de aceptar. ¿Ok? Listo. 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 Excelente. Fíjense que acá, yo que de pronto, de acuerdo a la versión mira, a la versión de Excel que tienes, y te sale un error de producto. Fíjense que en algunos casos, cuando te sale así Excel que te está diciendo que hay problemas con la activación de producto, no se te habilitan ciertas funciones. Ok. Pero podemos avanzar, darle filas totales. Check en filas totales. Listo. Bueno, ya se te había habilitado. Aquí ya se te convirtió, se te habilitó. Perfecto, ya hiciste ejercicio. Pero en este caso, igual también tienes la opción de filtro. Tienes las dos opciones, o filtras, como lo hicimos con el segmentador de datos, o lo puedes hacer con el filtro. Por la última fila que se te habilitó 2 veces. Anda. Es la última fila. Listo. 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 Entonces puedes hacer un filtro y a medida que haces el filtro se te va automáticamente. ¿Qué hace? Que te va cambiando. Listo. Dale, ahora que está, listo. Dale un momentito en datos. Dale un momento en datos, en la pestaña datos, por favor. Acá, al lado de fórmula hay una pestaña que se llama datos.
Sí, pero es que se muestra como lento. Sí, ya lo veo, es correcto. Listo, efectivamente. Es por la versión. Listo, entonces ya sabemos, bueno, igual forma, si trabajaras con otra versión, ya sabes cuál opción que también tienes acá con el tema de filtrar. Igual también lo puedes filtrar de manera como tradicional, como lo venimos haciendo. Ok, perfecto, listo. Perfecto. Gracias. Gracias a ti por compartir. Listo, seguimos acá. Ya todos nuevamente ven mi archivo. Listo. Entonces aquí vamos a hacer algo. Dice 5 productos más vendidos por cantidad y 5 departamentos con las mayores ventas netas. Y esto guarda relación con lo que el señor Hernando nos preguntaba en el caso de tablas dinámicas. Como pregunté ayer, la mayoría o alguno ha escuchado hablar que es una tabla dinámica o la ha trabajado. Yo no. Listo. ¿Qué es una tabla dinámica, don Hernando? Esta tabla dinámica es una herramienta que tiene Excel que va a resumirnos toda esta información. Fíjense que yo al habilitar este archivo en tabla, me voy a la pestaña tabla y también me habilita esa opción, dice resumir con tabla dinámica. Yo le doy clic aquí en resumir y se me habilita una ventana. ¿Qué me pregunta? Vas a hacer una tabla dinámica sobre cuál rango. Como recuerden que yo esta tabla la llamé ventas, mire que por defecto me coloca ventas, porque ahí esta tabla tiene como nombre venta. Si tuviera otro nombre, aquí me aparecería el nombre o el rango a lo cual yo voy a evaluar o lo voy a convertir en tabla dinámica. Luego me pregunta, me dice, ¿dónde vas a colocar tu tabla dinámica? ¿En una hoja de cálculo nueva o en una hoja de cálculo existente? Yo voy a pedir aquí que me lo ubique en una hoja de cálculo nueva. Al yo darle a aceptar, fíjense que aquí solamente tengo una hoja de Excel. Al darle a aceptar, automáticamente es el que hace. Me crea una nueva hoja y me inserta la tabla dinámica. Te le doy a aceptar. Y fíjense que se me habilitó la hoja número 2. Se me habilita la tabla dinámica y se me habilita el asistente para construir la tabla dinámica. La tabla dinámica tiene 4 cuadrantes. Uno que son los filtros, que es donde vamos a dinamizar la información, o la vamos a segmentar. Otro es recuadro inferior izquierdo, que son las filas, donde presentan la información de manera vertical, es decir, hacia abajo. Nos presenta la información. Cuando está la otra columna, el otro recuadro que es columna, la información me la vamos a dar de manera horizontal. Aquí están los filtros que le estoy hablando. Y aquí en la parte de acá, el último recuadro que está en la parte inferior derecha, están los valores. Aquí me va a resumir la información que yo quiero que me muestre. En este caso me puede sumar, me puede contar y me puede promediar, etcétera. Este es el formato de una tabla dinámica. Todo está en lo que yo quiera presentar o como quiera resumir la información. ¿Por qué es muy bueno? Porque fíjense que yo como podía revisar estas 32.000 celdas que tiene este archivo de ventas. Es mejor que yo pueda verlo en una tabla dinámica, la pueda resumir y pueda mejor observar la información. Hagamos el ejercicio. ¿Qué tenemos ahorita? El segmentador, miremos mes. Yo busco en las columnas, fíjense que todos estos son los mismos nombres de columna. Me voy a la hoja 1, fíjense que es nombre de línea, vendedor, departamento, fecha de venta, etcétera. Me remito a la tabla dinámica y le voy a dar acá check en la columna mes. Miren que por defecto me lo cambia acá en mes. ¿Por qué? En valores, porque fíjense que aquí está en formato de número. Fíjense que este es un número. Pero si yo llegase a colocar, le doy aquí nombre del mes, como es texto, fíjense que ya no me lo coloca acá, porque sabemos que por acá no me puede resumir ese texto. Te mira que me lo coloca en filas y me presenta la información de manera vertical. Ahora, ¿qué quiero mostrar? Miremos también, como decía acá, que nos muestre, en este caso, las ventas por departamento, los más vendidos por mes, etcétera. ¿Cómo podemos hacerlo? Ya tenemos el mes, ahora queremos que en la parte superior nos muestre el nombre de línea. Lo arrastro con el mouse hasta el recuadro o el cuadrante de columnas y fíjese que me lo coloca en la parte superior.
Fíjense cómo le he mostrado ahorita, me lo muestra de una manera horizontal. Cuando lo coloco en fila, recuerden que me lo va a colocar de manera vertical. Ahora, ¿qué puedo colocar acá? ¿Qué voy a colocar acá? Ya tenemos el mes y tenemos la línea. ¿Qué podemos evaluar acá? ¿Quién me ayuda? Valores. ¿El valor? Perfecto. Valores. Entonces coloquemos valores. Vamos a colocar en este caso las ventas totales con más IVA. Fíjense que yo le doy aquí check y me lo resume enseguida en valores o lo puedo arrastrar con el mouse. Lo arrastro, lo suelto y me coloca el total de ventas. Y fíjense que yo solamente con este resumen ya puedo saber. Claro está, aquí le puedo cambiar el formato, que sea formato moneda. Lo puedo hacer así de manera manual. Me voy a inicio. En el cuadrante de número le puedo dar aquí el signo peso y se me habilita el formato de contabilidad. Lo puedo colocar en formato de número, que está sin el signo peso, o en formato moneda. Fíjense que en este caso me presenta 2 decimales. Si yo quisiera ver esta información sin decimales, selecciono el rango y le puedo colocar acá, donde está la flechita hacia la derecha con 3 números, me dice disminuir decimales. Le doy doble clic y quedan los valores sin decimales. Entonces, fíjense que aquí revisar la información es muy extensa. Hice los segmentadores, los inserté y me mostró cómo puedo dinamizar la información. Sin embargo, me sigue mostrando X cantidad de información de manera extensa. Pero ya resumirle en una tabla, fíjense que aquí visualmente, ¿qué puedo ver? Que yo en enero tuve una venta total por 2.891 millones. Y que esos 2.800 millones fueron distribuidos que en alimentos hice una venta total de 1.500 millones. En bebidas fueron 451. En condimentos, 116 millones. Y en salsa, 767. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven? Excelente, muy bueno, gracias. Perfecto. Ahora, viene lo mejor todavía, Hernando, lo que usted me preguntaba. Ya aquí tengo resumida la información. Pero resulta y pasa que yo quiero ver ahora mismo las ventas que yo realicé en el mes de enero solamente de la línea de alimentos. Yo aquí voy a hacerlo en la hoja, decir enero y alimentos. Pero fíjense que me tocaría hacer varios filtros para obtenerlo. Aquí está el detalle. Son estos 1.386 registros. Esto guarda relación a lo que usted preguntaba, don Hernando. En esta tabla que hago, yo solamente quiero ver bebidas del mes de enero. Me voy a colocar donde está el valor de bebidas en el mes de enero, es decir, estos 451 millones, y le voy a dar doble clic. Y fíjense que ya me exporta de la misma tabla dinámica solamente la información requerida, es decir, las ventas de enero de la línea bebidas. ¿Qué le pareció el ejercicio? Gracias. Oh, excelente, gracias. ¿Correcto? Fíjense que Profe, aquí podemos una evaluarlo. pregunta, ¿Qué preguntaba? una pregunta. ¿Se puede ir a la tabla dinámica, por favor? Correcto, estamos en la tabla dinámica. Pero no, ahí. Puede intentar, por ejemplo, en la columna G5, ¿sí? Pararse en C5. G de gato, G de gato. Diga, 5. esta. Ujú. Usted puede coger y hacer más, pues una fórmula de restándole a los condimentos a las salsas, por ejemplo. Sí, claro, puedo hacerlo. Ajá, Pero pero lo podemos hacer de 2 formas. sí, pero mi pregunta es cómo hace para para que uno pueda arrastrar una fórmula dentro de una tabla dinámica, porque yo no soy capaz, o sea, si usted hace la E menos la D y la arrastra, le sigue trayendo esos mismos datos para todas las demás celdas. Listo. ¿Por qué te digo que se puede hacer de 2 formas? Por lo que tú me acabas de preguntar. Si yo lo hago así de manera directa con una tabla, Ujú, fíjense que yo invocar la fórmula aquí ya me está diciendo que de manera automática me fija que estoy haciendo el cálculo de enero de salsa menos condimentos. Pero ujú, fíjense que aquí me filtra, está fijada la fórmula, le doy a aceptar. Si yo la llegase a arrastrar, ujú. me pasa lo que tú me dices. ¿Por qué? Porque Ah, la fórmula está fijada. Quiere decir que es el mismo criterio que está evaluando. ujú, Pero
Si yo quisiera hacer esto, me lo puedo hacer de otra forma. Yo le voy a dar entonces igual. Voy a buscar la celda donde está la información. En este caso voy a restarle salsas que está en la celda. Si yo me coloco acá, mira que aquí dice que está en la celda E5. Entonces vamos aquí a escribir E5. Y condimentos, que es la otra celda que voy a evaluar, está en la celda, aquí está en la celda D5. ¿De qué hago yo? Yo voy a hacer aquí invocar la fórmula resta y le digo, la E5, celda E5, por favor que me reste la celda D5. Y le doy a aceptar. Perfecto. Entonces ya aquí me hizo la resta. Al yo arrastrarlo, fíjate que se muestra en dos formatos. Mira que solamente se muestra evaluando dos celdas. Si lo colocáramos como ahorita, cuando lo hacemos directo en la tabla, mira el componente de la fórmula. Me fija automáticamente. Y aquí me está evaluando solamente dos celdas, que no están comprendidas según en la tabla. Si yo la arrastro, o le puedo dar doble clic, mira que automáticamente sí me toma. ¿Por qué? Porque ya me empieza a evaluar de manera automática cada celda. ¿Sí la ves? Ah, perfecto. Ay, gracias, profe. Yo no Correcto. sabía. Tranquila. Pero fíjate que en esta, mire, va a evaluar el mismo rango. ¿Es correcto? Entonces, fíjate que podemos hacerlo acá. ¿Listo? Entonces, ¿está resuelta tu inconveniente, tu pregunta? Listo. Ahora Sí, bien, profe, muchas gracias. no, gracias a ti por preguntar. Ahora bien, ya tenemos aquí la información. Ahora, yo también quiero saber exactamente, aparte de saber las ventas, yo quiero que me diga, por ejemplo, cuánto traduce las ventas totales en porcentaje. Quiere decir, cuánto es la participación de, por ejemplo, bebidas, los 451 millones entre los 2.891. Entonces aquí puedo mostrar la información de otra manera. Es decir, le doy doble clic dentro de la tabla y se me habilita esta lista vertical. Me voy a la última opción donde dice mostrar lista de campos y se me habilita nuevamente los campos auxiliares de la tabla dinámica. Entonces fíjense que cuando yo me coloco dentro de la suma de venta más IVA, se habilita un triángulo que está con dirección hacia abajo. Si lo ven todos. Correcto, sí, señor. Yo no lo veo. Le damos clic Ah, acá ya. y se me habilita esta ventana. Me dice subir, bajar, mover al final o al principio, pero está deshabilitado. Me dice mover el filtro, mover la etiqueta de fila, mover etiquetas de fila o columna, quitar el campo o hacer una configuración. Yo aquí puedo configurarlo. Le doy clic acá, se me habilita otra ventana y me dice cómo quieres que muestre la información. En este caso yo lo dejé como suma porque quería que me sumara todas las ventas y me evaluara mes versus línea. Ahora bien, acá hay otra pestaña que dice mostrar valores como. Aquí está sin cálculo porque solamente hice una suma. Pero si yo quisiera mostrarlo acá, le doy clic acá en el filtro y digo que me lo muestre por fila. Es decir, al colocar por fila me va a evaluar ya no por valor, sino me va a decir, me va a hacer una división de manera automática, es dividir alimento entre el total de ventas de enero, bebidas entre el total de ventas de enero y así sucesivamente. Hagámoslo manualmente. Por ejemplo, la celda B5, que es la primera venta de alimento, entre la celda F5, que es el total de ventas. Voy a fijar la celda F5 porque las ventas son las que voy a evaluar frente a todos aquellos registros que tengo en alimentos, bebidas, condimentos y salsa. ¿Cómo lo puedo fijar? Le puedo dar F4 y fíjense que ya la celda pasa y me le agrega dos componentes, que son dos signos de peso. ¿Qué quiere decir esto? Que esta celda va a estar fija, no se va a mover. Le doy a aceptar y esto me lo convierte acá, lo voy a pasar a porcentajes. Le doy inicio, porcentaje. Y me dice que las ventas de enero en alimentos sobre el total de las ventas fue un 54% de estos 2.800 fueron en la línea de alimentos por 1.500 millones. Ahora, si yo quisiera arrastrar la fórmula hacia la derecha, me va a volar todos los componentes. Vamos a centrarlo, colocarlo un poco más visual, un poco más bonito y me dice que, por ejemplo, sí,
En alimentos yo vendía 54%, en bebidas un 16%, en condimentos un 4%, en salsa un 27%, y el 100% de la venta de enero fue 2.891 millones. ¿Correcto hasta ahí? Correcto. Listo. Entonces, fíjese que ya lo hicimos aquí de manera porcentual. Ya tenemos acá, vamos a quitarle la fórmula para saber y evaluar cuando lo veamos hacer. Doy nuevamente acá clic derecho, se me habilita el auxiliar de tabla dinámica, me voy al campo de suma, le doy configuración de campo de valor. Al abrir esta ventana me voy aquí que me muestre los valores como, y le digo que el cálculo sea por fila. Es decir, me evalúe de manera vertical. O sea, me evalúe acá de manera vertical. Al yo colocarlo por fila, es decir, de izquierda a derecha, me va a hacer el cálculo, esto que hice yo de manera manual. Le voy a dar a aceptar. Y fíjese que ya me convirtió los valores en peso, me los convierte en una participación, pero porcentual. Aquí sale algo diferente porque aquí lo que hace es que me aproxima. Yo aquí puedo colocarle los dos decimales y me va a dar el mismo valor que me dio en la tabla dinámica. Profe, una pregunta. Si Señora, podría tener las dos cosas, o sea, podría uno en eso que usted acabó de hacer, tanto el valor en plata como en porcentaje, y que uno salga debajo del otro. claro que sí. Mira cómo lo vamos a Ay, hacer. ya. Gracias. Perfecto. Ya tenemos el campo que vamos a hablar de ventas. Yo puedo arrastrar ese mismo campo, lo pongo en la parte de arriba. Mire que lo arrastro y que me coloque el valor. Entonces aquí yo puedo evaluar de dos formas. Mira que me da el valor y cuánto traduce en porcentaje esta venta sobre el total. Qué pena, profesora, que usted se puede volver Claro que sí. a ese cuadrito de diálogo. ¿Cómo fue Listo. que usted sacó eso? Antes. Perfecto. Mira, teníamos acá en Ajá, valores, ¿sí o no? sí, ¿Es correcto? Listo. sí, señor. Yo le puedo colocar aquí clic derecho, Ajá. mostrar lista de campo. Me coloco en el campo que quiero que me cambie la forma de evaluar la información. Le doy aquí en el triángulo que está en la parte inferior. Configuración de campo de valor. Cuando se habilite esta ventana que me dice configuración, le coloco aquí donde dice mostrar valores como. O sea, me está preguntando cómo quieres mostrar los datos. Ya yo los tengo en número, en suma, pero ahora quiero verlos en porcentaje. Entonces, mira que aquí me dice que no tiene ningún cálculo. Ahora, yo quiero que me muestre un cálculo. ¿Cuál es? Que me muestre la información de manera horizontal. O sea, quiere decir de izquierda a derecha. Entonces, aquí mira que hay diferentes opciones. Vamos a colocarle para este caso que me le evalúe el porcentaje del total de la fila. ¿Qué me dice acá? Que este valor, todas me las va a evaluar con esta fila de totales. ¿Correcto? Le doy a aceptar y fíjate que ya la información me la cambia de peso, me la convirtió en porcentajes. Ahora bien, aquí yo estoy mostrando de manera horizontal cuánto fueron las ventas porcentualmente por línea y por mes. Ahora bien, yo quiero también que me muestre solamente no horizontal, quiero que me la muestre de manera vertical. Es decir, que lo que yo vendí en alimento, cuánto porcentualmente vendí en enero, en febrero, en marzo, etcétera. Porque si yo sumo acá, fíjense que no me da un 100%. Si yo sumara acá, como lo estoy haciendo, sí me da un 100 porque estoy hablando de manera horizontal. Hay otra forma de hacerlo también. Hacemos el mismo ejercicio. Lista de campo, configurar campo de valor, mostrar valores como, y ya no que me lo muestre de manera horizontal. Quiere decir por fila. Recordemos que las filas están de manera vertical, perdón, horizontal, y vertical están las columnas. Entonces, ahora quiero que entonces no me lo evalúe por las filas, sino por las columnas. Quiere decir de manera vertical, desde arriba hacia abajo. Le doy aquí clic en porcentaje del total de la columna y le doy a aceptar. Listo. Entonces, fíjense que aquí me muestra la información de otra manera. ¿Qué me dice acá? El total de la venta, el 100%, el 13%, prácticamente el 14%, yo lo vendí en el mes de enero. Fíjense que ya si yo lo sumara acá, lo arrastro con el mouse, miren que me da el 100%. Entonces, aquí también yo puedo presentar otro informe. ¿Cuánto vendí en enero? Por alimento, bebidas, condimentos y salsa. Pero también puedo decir que ya evaluando por alimento o por línea, puedo decir de que
al evaluar la línea de alimento, ¿qué puedo decir? De que en el mes de enero fue el mes que yo más vendí en la línea de alimento. Fíjense que ya visualmente, de pasar a revisar la información acá de manera extensa, con esta tabla yo aquí puedo visualizar de manera porcentual o en valores la información y puedo tomar decisiones o puedo presentar esta información ante la gerencia o ante cualquier comité. Perfecto. ¿Fue entendible? ¿Qué les parece? Muy bueno, profe. Muchísimas gracias. Listo. Ahora bien, también podemos hacerlo, pero agreguemos más componentes. Vamos a convertir esto que sea por filas y vamos a agregarle que también tenga el valor para que sea una guía. Lo arrastro, coloco el mismo campo, lo pongo en la parte de arriba, perdón, cogí el nombre mes, venta nuevamente. Mes. Vamos a hacerla nuevamente. Aquí se nos, listo. Aquí no es nombre de mes, sino es venta. Nuevamente. Y aquí ya tengo la información. Vendí el 54% en alimentos del total de las ventas por 1.500 millones. Aquí yo puedo jugar con esta presentación. Fíjense que aquí sale de manera que horizontal y en algunos casos puede ser demasiado extensa. Yo acá puedo cambiar la visual a esta tabla. Mostrar lista de campo. Se me habilita nuevamente este cuadrito auxiliar donde están los 4 cuadrantes. Y este componente que se valor yo lo puedo arrastrar hacia aquí abajo, que ya no esté en columnas, sino que esté en filas. Lo arrastro con el mouse y mira que ya la información me la muestra de manera vertical. Y acá yo podría hacer cualquier lo que es el tema de mirarlo en diseño. Puedo cambiarle el color si yo quiero para el tema de presentación, para que sea más visual. Miren que aquí yo puedo decir que en enero. Profe, ¿y cómo le puede cambiar esa parte que dice suma de venta más IVA 2 para poner, por ejemplo, que dijera porcentaje? Excelente pregunta. Entonces, ¿qué hacemos? Me voy a cada campo para configurarlo. Fíjense que cuando yo voy a configuración, se me habilita también aquí que yo pueda colocarle nombre personalizado. Lo ideal es que no coloquemos el mismo nombre que ya tiene la cuna porque no me lo va a permitir. Entonces, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar venta total. Venta total. Aquí estoy diciendo que está el valor neto de la venta más el IVA. Le doy a aceptar y miren que ya me cambia de nombre. ¿Sí lo ves? Ahora aquí voy a colocarle, cambio el otro, configuración campo de valor y le coloco porcentaje de venta. Lo cambio acá y le doy a aceptar. Y fíjese que automáticamente ya me cambió los nombres y de manera visual se ve diferente la información. ¿Es correcto? Sí, señor. Fíjese que aquí lo puedo ver. Para el tema que usted preguntó, señor Hernando, y de pronto que están en la parte contable o algo, aquí de pronto podemos evaluar cuáles fueron los ingresos de diferentes meses para poder evaluar cómo ha sido el comportamiento de los ingresos de cierta compañía, de una persona natural, de una persona jurídica, etcétera, etcétera. Podemos evaluarlo también con una tabla dinámica. Entonces, fíjese que aquí ya de manera visual yo puedo tomar decisiones. Es más, aquí yo puedo agregarle otro componente para que sea un poco más visual la información. Acá en inicio, bueno, vamos a seleccionar los porcentajes. En inicio, donde dice estilos, hay una opción que se llama formato condicional. ¿Correcto? Vamos a darle clic acá y se me habilita una serie de opciones. Me dice reglas para resaltar celdas. Me evalúa si es mayor que, menor que, entre o igual. Reglas, barra de datos, escala de colores y conjunto de iconos. Entonces yo voy a colocar aquí un conjunto de iconos. Vamos a este caso vamos a escoger que tiene 4 flechitas para que visualmente me muestre cuáles están en positivo, quiere decir en verde, o cuáles son superiores, cuáles están en el promedio o están cerca del promedio, que es una flecha hacia la derecha. Después está la que está con la tendencia a la baja y a la que está el más bajo, que es en rojo, y está la flechita solamente hacia abajo. Le doy clic acá y fíjense que ya visualmente aquí que me muestra que la mayor venta fue alimento en enero. Fíjense que está aquí en verde. En verde. Aquí me muestra que estos dos valores
están por debajo del promedio. Por eso, perdón, estos dos que están por debajo del promedio, pues eso me los coloca con flechita roja. Y este que está en el promedio, me lo coloca en una flecha totalmente diferente, pero con tendencia abajo. Quiere decir que todavía está muy abajo y no está por encima del promedio para que esté hacia arriba la flechita. Fíjense que visualmente nos cambia la información, ¿sí o no? Sí, profe. Sí, señor. Correcto. Entonces, fíjense que, No vi, ¿escucho? no vi cuando le puso al porcentaje, también le puso el valor. Esa parte no. Al porcentaje le coloqué el valor. ¿Me confirmas nuevamente? Al principio se había transformado la tabla con porcentajes. ¿Sí? Pero después le agregó también al porcentaje el valor de la venta total, no en porcentaje, sino en valor. Listo. Entonces, como te decía, mira que aquí está solamente la evaluación por porcentaje de manera horizontal, es decir, por fila. ¿Correcto hasta ahí? Ahora, aparte del porcentaje, yo también quisiera saber el valor ya en pesos para que me pueda indicar cuánto fue el rubro de la venta que tuve. El mismo campo que estoy evaluando lo voy a arrastrar, o sea, una segunda vez al recuadro de valores, quiere decir en la parte inferior derecha. Lo coloco acá y mira que automáticamente, aparte del porcentaje, también me muestra los valores. También, ¿qué hicimos? Como aquí se suma de venta masiva, mejor vamos a cambiarle el nombre. Me voy al campo suma de venta que está en el campo, en el recuadro de valores. Le doy configuración de campo y aquí me da la opción de colocarle un nombre personalizado. Aquí lo que hicimos es colocarle ventas totales, que me está indicando que es una venta neta más el IVA. Le doy a aceptar y fíjese que me cambió el nombre de manera automáticamente. Ya tenemos también el valor y el porcentaje. También le colocamos unos componentes que es un formato condicional para que me diga visualmente con unas flechas cuáles están por encima, cuáles están por debajo y cuáles están en el promedio. Y aquí que me indica que me genera unas alertas a las cuales yo debo prestar atención. Yo sobre este archivo que inicialmente estoy viendo, puedo tomar decisiones. Es decir, alimentos me está representando la mayor venta. ¿Cómo puedo incrementarla? Pero me toca hacer ¿qué? Un plan de acción sobre la línea bebidas y condimentos porque solamente ellas nada más me dan el 19% de las ventas. Caso contrario, en alimentos que me da un 54% y salsa está en un 26.5%. ¿Correcto? Profe, una pregunta. Señora. Ese formato condicional de esas flechas, ¿se le puede poner de una vez a toda la tabla o tiene que elegirse así línea por línea como usted hizo? Tienes que hacerlo línea por línea. Ya, ok, gracias. Listo. Entonces, ¿por qué también hicimos acá? Porque estos mismos iconos que ustedes ven acá también los podemos utilizar en Power BI. A diferencia que allá sí no lo vamos a hacer línea por línea, sino que lo vamos a habilitar y me evalúa todas las celdas que yo muestre en la tabla. Perfecto. Sí, gracias. Listo. Es más, aquí también podemos colocarle, por ejemplo, no solamente estas flechas. Supongamos que no nos gustan estas flechas, me voy nuevamente a inicio, formato condicional, y me voy a iconos y mire que me sale una cantidad de iconos que yo quise utilizar. Miren que aquí dice una que tiene unos círculos, otra que tiene un chulo, un signo de admiración y una X, o están estos que están acá. Miren que hay diferentes iconos. O también puedo colocarle una escala de colores. Aquí se me habilitan 6. Aquí me dice que el verde es el valor más alto, el rojo va a ser el valor más bajo, el amarillo es el valor promedio y el que está por entre el promedio y el más bajo va a ser otro color diferente. Miren que le doy clic acá y se me habilitaron las celdas de otro color. Miren que visualmente, cómo yo puedo analizar este archivo, agregándole unos componentes como son unos iconos o unos barras, unos colores que visualmente ya me permitan a mí tomar decisiones y poder evaluar un archivo. ¿Correcto? ¿Qué les pareció? Excelente.
Perfecto. Me encanta. Listo, muchas gracias. Listo. Bueno, por el día de hoy vamos a dar la clase hasta acá. Me pareció muy interesante. Fíjense que aprendimos nuevamente, extraímos. La idea es que terminen ustedes este archivo para que les quede como práctica. También aprendimos lo que son las segmentaciones, lo que aquellos que no lo manejaban, convertir esto en tabla, sacar información acá de los totales. Pudimos crear una tabla dinámica. En algunos casos sí la manejaban, en otros no lo podían manejar, ya que la aprendimos. Adicional, cómo podemos jugar con la información, es decir, cómo podemos presentarla, ya bien sea en valores, en pesos o en porcentualmente, cómo podemos trabajarla. Y que nos ayude que visualmente nos ayude a tomar decisiones o en dado caso a que nos muestre de manera gráfica una información y no nos muestre de manera tan extensa, en este caso revisar yo 32.552 celdas. La idea, muchachos, es que mañana podamos hacer un informe parecido a este. Es un dashboard. ¿Para qué? Para que todo esto que hemos hecho y visualmente esto mismo poder graficarlo en Power BI. De lo que hemos hecho en esta semana, ¿qué recorrido hemos realizado? Es mirar la forma que hemos utilizado, que también la vamos a utilizar en Power BI. 2, cómo podemos presentar la información de manera gráfica, cómo podemos analizarla y cómo podemos revisarla. Hoy hicimos una tabla dinámica que también nos sirve para qué, para resumir y visualizar la información. Y aquí les presento un dashboard que solamente es un archivo Excel que tiene unos componentes como unas tarjeticas, tiene un segmentador que es lo que ya acabamos de ver, tiene unas tablas dinámicas y tiene unos gráficos que eso lo vimos el día de ayer. Son cosas que ya hemos visto esta semana, quiere decir que lo podemos hacer. Listo. ¿Qué les parece hasta ahí todo lo que hemos visto entre martes, miércoles y el día de hoy? Excelente, muy buena herramienta. La verdad que lo digo en la parte personal. Yo he perdido mucho tiempo por no saber manejar esta tabla dinámica. La verdad que es una herramienta súper excelente. Yo creo que yo no manejaba ni el 5% de lo que hace uno normalmente en lo básico. La verdad que muchas gracias, Sergio, muy amable, ¿eh? Es correcto. Listo, voy a dejar de grabar para que se vaya enseguida descargando la grabación. Perfecto.